Digamos al Señor: bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el cuidado que tienes con nosotros, por tu amor, tus misericordias que día a día se van renovando. Y en esta mañana, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes para poder comprender lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Enséñanos, Señor, en este tiempo tu consejo y lo que tú deseas de nosotros para poder desarrollar el ministerio que a cada uno tú nos has encomendado, Señor. Te pido que me ayudes para que tu palabra pueda ser clara y precisa y penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, pueda edificarnos para seguir creciendo en nuestra vida espiritual y así poder servirte, Señor, con amor. Toma el control de este tiempo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bien, puede tomar su lugar. Bueno, si ustedes recordarán, aprendimos que la palabra doulos significa, ¿alguien sabe el significado de la palabra doulos? Esclavo, servidor, pero añade algo más ahí: esclavo por amor, ¿sí? Por amor, ¿verdad? No nomás un simple esclavo, sino un esclavo por amor al Señor Jesucristo, para servir a los demás, ¿verdad? Recordemos que estamos aprendiendo cómo debemos servir a Dios y cómo debemos también servir a los demás, ¿verdad? Y algo muy importante que nosotros debemos de saber, ¿puede apuntar esto? Algo muy importante que nosotros debemos de saber es que cuando nosotros servimos a los demás, estamos adorando a Dios. ¿Usted sabía esto? Cuando nosotros servimos a los demás, estamos adorando a Dios. La adoración no solamente se limita a cantos despacios, a cantos bonitos, a levantar las manos, no. La adoración tiene que ver con muchas áreas en nuestras vidas. Como por ejemplo, adoramos a Dios en nuestro trabajo, ¿sí? Cuando lo hacemos bien, cuando lo hacemos diligentemente, estamos ahí adorando a Dios. O sea, estamos dándole al Señor lo que a Él le corresponde, porque Él quiere que trabajemos bien, ¿no? O a medias. Bien, ¿sí? Adoramos a Dios cuando hacemos buenas obras, ¿verdad? Cuando nosotros atendemos al llamado de las Escrituras, también estamos adorando a Dios. O sea, cuando atendemos su consejo, ¿verdad? Todo aquello que el Señor nos habla a través de las Escrituras y nosotros lo atendemos, ahí estamos adorando a Dios. Y otra manera de adorar a Dios es cuando nosotros servimos a los demás, ¿sí? Pero la pregunta que puede surgir aquí es: ¿cómo es que nosotros estamos sirviendo? ¿Cómo estamos sirviendo? Porque sabemos que Dios mira el corazón, ¿verdad? Las intenciones del corazón. Y muchas veces nuestra manera de servir pues no es la correcta, a veces no es la adecuada. Y ahí es cuando la ofrenda que le estamos dando a Dios está contaminada. Por esta razón es que estamos estudiando a través de las Escrituras cómo debemos de servir, ¿verdad? Para que ese servicio que nosotros damos pueda subir hasta la presencia de Dios como un olor fragante, como un olor agradable, ¿verdad? Como una adoración
en la cual Él se pueda deleitar, que Él pueda decir: mira cómo se sirven los unos a los otros aquí en la iglesia de Casa de Oración Fontana. Estoy agradado de su servicio porque lo hacen con un corazón sincero, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, por ahí en el capítulo 10, ya lo mencionaba la semana pasada el pastor, encontramos el momento cuando se acerca la mamá de dos de los discípulos. ¿Se acuerdan que lo comentaba el pastor? Se acercó la mamá de dos de los discípulos a Jesús para hacerle una petición que, como ya lo sabemos, fue una petición un poco atrevida. Y le dice esta madre, bueno, pues con el amor de madre, ¿verdad? Hoy que estamos celebrando a las mamás, pues la mamá quería lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y bueno, tuvo la oportunidad de llegar ahí y decirle a Jesús: manda que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Aquí podemos ver algo interesante. Ellos estaban malentendiendo el reino de Dios. Ellos estaban pensando que en el reino de Dios se trataba de posiciones o jerarquías, ¿verdad? Así como actualmente el mundo lo entiende. Porque al mundo le interesa mucho las posiciones, las jerarquías, le interesa mucho el nombre, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces decía yo, al mundo le interesan mucho las jerarquías, el nombre. Y por eso muchos dicen: yo soy el apóstol, yo soy el licenciado, yo soy el contador, soy el maestro, el teólogo, pastor, casi querubín de los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Sí los ha oído por ahí o estoy exagerando? ¿Verdad? Porque eso es lo que le interesa al mundo. Le interesa los nombres, las jerarquías. Y hasta se levantan el cuello y piden ofrendas jugosas y hospedajes lujosos. Si no, no van a tu iglesia, según ellos, a ministrar, ¿verdad? Entonces, pues más o menos así estaban estos discípulos. Vuelvo a repetir, la mamá de estos dos discípulos, para los que acaban de llegar, se acercaron ahí, la mamá de los dos discípulos, y le pidieron a Jesús que uno de sus hijos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, buscando así algún nombre, alguna posición o alguna jerarquía como este mundo lo maneja. Pero ellos no estaban entendiendo que así no era, así no es en el reino de Dios. Bueno, pues más o menos así estaban estos discípulos, buscando posiciones, jerarquías, el reconocimiento de los demás. Y acompáñenme ahí con su Biblia a Marcos capítulo 10, versículo 42. También apúntelo ahí en sus notas. Marcos capítulo 10, versículo 42. Cuando ya lo tenga, me dice un amén. ¿Estamos listos? Aquí Jesús les da la lección de su vida y les dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? ¿Vuestro qué? Vuestro servidor. Fíjense, ese es el llamado para los discípulos de Jesús, para usted y para mí, ser servidores de Él. Ya desde aquí, bueno, la cosa se empieza a poner desafiante. ¿Por qué? Porque en el mundo esto es todo lo contrario. Pero Jesús nos dice: ustedes, mis discípulos, van a ser servidores. Versículo 44 sigue diciendo: y el que de vosotros quiera ser el primero o quiera un lugar de preeminencia, será siervo, no de uno ni de dos. ¿De cuántos? De todos, ¿sí? Y nos dice el por qué. Versículo 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Aquí surge una pregunta, anótela por ahí en sus notas. La pregunta es la siguiente: si Jesús no vino para ser servido, sino para servir, como lo acabamos de leer, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros que somos sus discípulos? Dígalo fuerte: servir. Y sabe, Él mismo nos puso el ejemplo, porque Jesús fue un servidor. ¿Ya lo sabía? Sí. Bueno, aquí la palabra traducida para servidor o siervo es la palabra doulos, ¿verdad? Que significa siervo o esclavo por amor, ¿sí? Doulos se refiere a aquella persona que está subordinada completamente a disposición de su amo. Doulos era un esclavo con una posición permanente de servidumbre y era también propiedad del amo. En el Imperio Romano, había amos muy crueles, que si el esclavo no hacía lo que se le pedía, los podían hasta matar, o abusaban de ellos como castigo sin que ninguna ley los pudiera amparar. ¿Por qué? Porque ellos eran parte de su propiedad. De esa manera se veía el doulos o el esclavo en aquellos tiempos. Y acompáñeme por favor ahí a Éxodo, dele vuelta a su Biblia, apunte la escritura. Éxodo capítulo 21, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Aquí había una ley establecida por Moisés. Y dice, versículo 1: estas son las leyes que les propondrás. 2: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde, es decir, sin ningún cargo. O sea, 6 años te servirá y en el séptimo ya no te pertenecerá. Versículo 3: si entró solo, ¿cómo dice ahí? Solo saldrá. Si tenía mujer, ¿qué dice? Saldrá él y su mujer con él. ¿Por qué? Porque en este tiempo había amos que decían así: ok, ¿te quieres ir? Vete, pero se quedan tus hijos como mis esclavos y se queda tu mujer. Tú si quieres vete. Y algunos amos eran así.
Pero Dios dice, no, si entró solo, solo se va. Pero si entró con familia, su familia se va con él. Y así Dios estaba protegiendo a los siervos de aquel tiempo. Y miren lo que dice el versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Es decir, este siervo que decía, yo estoy bien, mi amo me trata bien, vivo mejor aquí que si me voy a otro lugar, estoy cómodo con él, me quiero quedar. Entonces le ponían un arete, eso significa horadar, y cuando le veían este arete, significaba que era un siervo por amor. Es decir, este esclavo decidía ser su siervo. No me obligaba, no estoy a la fuerza. Fue una decisión que yo tomé. Y esta figura de doulos por amor o esclavo por amor, es la figura que tomamos todos los que amamos a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, esta es la figura que nos describe a ti y a mí. Somos esclavos por amor. Le amamos y le servimos a Dios no por una obligación, no por una imposición, no por recibir algún beneficio personal, no, sino más bien tomamos la decisión de servir a Dios por amor, ¿sí? Y de esta manera nos convertimos en siervos o esclavos, doulos de Dios por amor. Porque cada uno de nosotros decidimos ser sus siervos, ¿verdad? Ya entendido esto, que somos siervos por amor, ahora vayamos, acompáñeme por favor a la carta de los Colosenses para ver las instrucciones de cómo debemos de servir a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Aquí vamos a ver la conducta que debemos de tener todos los siervos por amor. ¿Ya lo tiene? Dice así, 22. Siervos, ¿cuántos siervos del Señor hay aquí? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí Pablo está dando a entender que los siervos deben trabajar duro como si su amo fuera Cristo mismo, ¿sí? Respetando a sus amos terrenales. 23. Fíjese la instrucción: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí podemos ver cómo no nada más le está hablando a los siervos, sino también a los amos, o sea, aquellos que tienen gente a su cargo, y les encarga que sean justos y que sean rectos también, ¿verdad? Ya que si hicieren injusticia, bueno, recibirán la injusticia que hicieren. ¿Cuántos tienen personas a su cargo?
en su trabajo, en algún lugar. ¿No más uno? Bueno, también para usted, hermano. Bueno, estos son los principios establecidos por Dios para nosotros, sus servidores, y aún aquellos que aún no están sirviendo, pero que desean servir. Y notemos que no son principios o pensamientos de hombres, como alguien por ahí lo dijo. Ay, esas reglas que ustedes ponen por ahí no son puras reglas de hombres. No. El reglamento que cada uno de nosotros, los encargados, tenemos, por lo menos en esta congregación, van de acuerdo a los principios bíblicos, ¿verdad? Porque si no, pues entonces sí fueran reglamentos de hombres, ¿verdad? Y hay que cumplirlos, para eso están, ¿verdad? Así que el primer principio que vemos aquí en estos pasajes es la obediencia. La obediencia. Ahora, empecemos cuando no debemos de obedecer, lo cual nos va a ilustrar cuando sí debemos de obedecer. ¿Ok? ¿Cuándo yo puedo negarme a una instrucción que se me da? Por sentido común, nosotros no debemos obedecer cuando te pidan que violes una ley, ¿verdad que no? Si alguien te está pidiendo que rompas una ley, no es tu obligación obedecer. Si alguien te dice algo así como que no le digas a nadie, ay, cuidado. Pero fíjate que esto y esto y esto y esto otro, pero no le digas a nadie, ¿eh? Cuidado, porque nos podemos hacer parte del chisme. O mira, hay que decir esta mentira a los dos, para que no nos descubran que nos estamos robando estas ofrendas. Cuidado. Ahí es cuando no debemos de obedecer, ¿verdad? No estamos obligados a hacerlo. Por otro lado, habrá veces que te pedirán que hagas algo que no viola ninguna ley, pero que probablemente no te guste, o probablemente no fue lo mejor. Pero si no afecta tu integridad delante de Dios, noten esto, nuestra responsabilidad es hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos gustan las instrucciones que nos dan, ¿verdad? Porque casi siempre todos solemos tener la razón, o se sirve aquí, ¿verdad? Casi siempre, así es el ser humano, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 22 de Colosenses 3. Dice ahí: siervos, obedeced en todo. Y cuando dice aquí la palabra todo, ¿qué creen? En griego y en hebreo significa, mira, si saben en griego y hebreo, todo, ¿sí? Claro, no pongas en riesgo tu integridad, no pongas en riesgo tu salud por la instrucción que se te da, pero si no es así, nuestra responsabilidad es atender a la instrucción. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Bueno, nuestra responsabilidad es obedecer y no decir, ¿por qué no se lo piden a otro? Siempre me lo piden a mí. ¿Qué soy yo el único, la única aquí? Mira, allá está el otro sentado. Muy común, ¿no? Sin hacer nada. Y fulanita llegó tarde, y fulanito también, y yo estoy aquí desde tempranito sin desayunar. Mi esposa ya me vio feo. Sí, esto es muy dado en las iglesias. Es muy dado, que somos muy buenos. Ahí así otra vez es el ser humano, ¿verdad? Muy fijado, ¿verdad? Así que, pero no debe de ser así. Si tienes esa actitud o ese pensamiento de que así se debe de servir, como si estuviéramos haciéndole un favor al Señor primeramente o a los encargados, pues no, es preferible que no sirvas, ¿verdad? Es mejor que no sirvas, ¿sí?
Pero ¿cuál es la indicación que nos da la palabra de Dios? Que es lo más que nos importa a ti y a mí. Hazlo en todo tiempo, en todo, ¿sí? Hoy en día, y por esto se está dando esta clase, hay muchos servidores mal enseñados y mal entendidos, que solo estamos viendo a los demás y cuestionando todo lo que se nos dice. Créame, yo sé lo que le digo, ya llevamos bastantes años por aquí. Muchas ocasiones, incluso a mí me ha pasado, ¿verdad? Muchas ocasiones el pastor nos da una indicación y no nos parece, ¿verdad? Y a veces no nos gusta, pero ¿sabe cuál es mi deber? ¿Cuál es nuestro deber? Como servidor del Señor, obedecer, ¿sí? El servicio en la iglesia, escuchen esto, el servicio en la iglesia es mucho más difícil que en un trabajo secular. ¿Sí sabía usted esto? ¿Sabe por qué? Porque en tu trabajo, si tú no haces lo que te dice que hagas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi hermano? Lo corre, ¿verdad? ¿Sí? Te despiden, ¿sí? Pero en un lugar donde todo es por amor, en un lugar donde no estás recibiendo un salario, es mucho más difícil atender la instrucción. Pero aún así, por amor a Dios, debemos hacerlo, ¿sí? Es como cuando yo le pregunto a mis hijos: hijos, ¿ustedes me aman? Porque es muy fácil decir: papi, te amo, ¿verdad que sí, Michelle? Y yo les pregunto: ¿y cuánto me aman? Mucho, mucho, hasta el cielo te amamos. Yo les digo: bueno, en la medida que me obedecen es la medida en que me aman, ¿verdad? Y es lo mismo con Dios, es lo mismito. Nosotros podremos decir 1000 veces al Señor: Señor, te amo, te amo, te amo. Pero nosotros demostramos nuestro amor en la medida que le obedecemos. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. Dele vuelta a su Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. Dice así: criados. Aquí la palabra criados también se traduce a la palabra siervos o doulos. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Otra palabra importante: respeto. Primero fue obediencia, ahora es respeto. Obediencia con respeto. Dice aquí con respeto porque se puede dar que obedezcamos, pero al mismo tiempo faltar al respeto. ¿Cómo faltamos al respeto? Cuando decimos: es que yo así hablo, es que así yo pienso, lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo. Eso no habla de respeto, al contrario, es irrespetuoso. Pero la Biblia, la cual es nuestra regla a seguir, nos enseña que lo debemos de hacer. ¿Cómo? Con respeto, ¿sí? Y sigue diciendo, y fíjese muy bien en la siguiente parte: no solamente a los buenos y afables, sino también, ¿qué dice? A los difíciles de soportar. ¿Qué entiende usted por difícil de soportar? Ay, ya con sus caras ya me dijeron, híjole, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquel que cuesta trabajo, ¿verdad? Aquel que dice: es que cómo me habla, es que cómo me dice las cosas. Lo que sea, mis hermanos, la Biblia dice y nos da la indicación: ustedes doulos, por amor, traten con respeto a quien sea difícil de soportar.
¿Qué debemos de hacer? Tratar con respeto. Y nos aclara: y sujétate, no nada más a lo que estés de acuerdo, no nada más a lo que te guste, no nada más si te hablan bonito, no nada más a lo que no te haga hacer un esfuerzo. La Biblia dice: en todo y con respeto, ¿sí? Y tengamos mucho cuidado, porque muchas veces se nos olvida el respeto, ¿sí? Se da una instrucción y apenas vas a decir algo y ya están algunos: no, primero yo, permítame hablar. Este es mi punto de vista. Esto y esto y esto otro. Y si no es así, no hago nada. Es más, algunos otros dicen: si no te gusta, me siento. Y si no te gusta que me siente, me voy de la iglesia. Ay, híjoles. Y ahí andan. Y sí ha pasado, no les digo nomás por el tanteo, En una ocasión por ahí alguien estaba y a la primera de cuentas se le dio una instrucción, dejó sus cosas y se fue a sentar. Así haga de cuenta en la mera batalla, ¿sí? No, pues eso no es un esclavo por amor. Y luego otros dicen: o le haces como yo te digo, o mejor a ver cómo le haces. Y tiramos la toalla. Y tirar la toalla, nos llega el deseo de muchas veces de hacerlo. Yo también he llegado a pensar tirar la toalla, ¿verdad? Porque no es fácil el ministerio. No es fácil. Por eso es que yo decía: servir en la iglesia es difícil. Y más si no entendemos a quién estamos sirviendo, ¿sí? ¿Qué pasaría si a alguien de nosotros le decimos, alguno de nosotros le decimos esto mismo que acabo de mencionar al patrón de tu trabajo? Pues o le haces como yo te digo, o a ver cómo le haces. ¿Qué pasaría? Te corren, ¿verdad? Incluso algunos patrones dicen: quiero que el domingo trabajes. Y nosotros: sí, patrón, sin ningún problema. Ok, está bien, claro que sí, ahí estaré, ¿verdad? Pero cuando se trata de servir en la iglesia, ponemos 1000 excusas. Mis amados, cuando uno deja de servir a Dios, y puedes escribir esto: cuando uno deja de servir a Dios, escuchen, esto está pesado. Cuando uno deja de servir a Dios por alguna instrucción que se nos dio que no nos pareció, estamos directamente diciéndole al Señor: y amo de nuestras vidas, te dejo de servir. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Como ya lo decía el pastor, hoy en nuestros días hay servidores como de chocolate, que a cualquier calorcito mínimo, ¿qué pasa? Se derrite el chocolate, aunque sea Carlos V, ¿sí? A la más mínima llamada de atención se agüitan y hasta maldicen a los encargados que Dios puso como Él quiso, ¿sí? No, ese Memo se la toma muy en serio. Me sentó porque llegué unos minutos tarde. Me sentó porque no vine al ensayo. Me sentó porque no vine a la iglesia. Me fui a trabajar. Y muchas veces lo único que nosotros hacemos, los encargados, es establecer el reglamento que se te dio en un principio y que tú como servidor lo aceptaste, ¿verdad? Y ya nos ponen como los malos de la película. Pero si tú eres servidor y estás cayendo una y otra vez en faltas al reglamento, es necesaria una sanción. No podemos servir al Señor como a nosotros nos parece, o muy light, como dicen por ahí, no. Y hace falta la sanción por el beneficio del ministerio, pero también por tu beneficio personal, ¿sí? Así que para servir a Dios se requiere disciplina, dedicación, empeño, sacrificio. No es fácil, pero sí se puede.
pero muchos no lo ven así y se pierde el respeto. Hace unos días, hablando con un joven pastor, él me preguntaba: oye, fíjate que me gusta mucho la disciplina que ustedes llevan en la iglesia. Bueno, por lo que se ve ahí en las redes, ¿verdad? Veo al grupo de alabanza bien uniformado, los servidores también, cuando pasa la cámara, bien peinados, bien peinaditos, ¿sí? Él dice: acá en mi iglesia algunos servidores llegan con chanclas, otros con gorras, otros con chores. Quise implementar uniformes en la alabanza y 2 hermanas no estuvieron de acuerdo y hasta se fueron de la iglesia. ¿Cómo le hago? No, la disciplina no es fácil en la iglesia, ¿verdad? Yo le dije: ármate de mucha paciencia, porque la disciplina no se establece de la noche a la mañana. Bueno, nosotros ya llevamos 21 años trabajando y todavía estamos en ese proceso de dar un servicio disciplinado, en orden, ¿no? Entonces yo le dije: enseña la palabra, ¿verdad? Para que los servidores sepan a quién servimos, que ellos sepan a quién debemos dar honor y honra, que cuando venimos a la congregación entendamos que tenemos una cita con nuestro Señor y nuestro Salvador, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata de una apariencia externa, mis hermanos, porque sabemos que Dios lo que mira es el corazón. Se trata de mi servicio a Él y de cómo le servimos y de cómo nos presentamos delante de Él. A Dios hay que servirlo con excelencia, no allá a la mitad, a medias. ¿Sí? A ver, si tú tuvieras una cita con el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo te presentarías delante de él? Porque dicen: qué exagerado, pues yo me quiero llevar mis chanclitas ahí de Tonalá, ahí de Tlaquepaque, y mis chores de hawaianos ahí de Maui, y mi gorra no sé qué, ¿verdad? Mi sombrero tejano. Yo te pregunto: si tú tuvieras una cita con el presidente, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo? ¿Con chanclas? ¿De chores? ¿Todo despeinado como si te acabaras de levantar? ¿O irías bien presentable con tus mejores ropas y tu mejor perfume? Que diga el presidente: ay, ¿qué perfume traes? No, pues 7 machos, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuánto y más, mis hermanos, cuando nos presentamos delante de nuestro Dios, ¿sí? Al menos esa es nuestra convicción, no menos, ¿sí? En el servicio a Dios, mis hermanos, debe de haber orden. Por esta razón, yo quiero animarles a que seamos respetuosos en todo lo que se nos indique. Aunque el pastor o cualquier encargado sea de esos difíciles de soportar, hay que obedecer y hay que hacerlo con respeto. Muchos cristianos en la antigüedad eran criados. Pudo haber sido fácil para ellos someterse a sus amos, que eran gentiles y buenos, bondadosos, pero el apóstol Pedro nos anima a ser leales y perseverantes, aun si llegara a sufrir un trato injusto. ¿Sí? De la misma manera debemos someternos a nuestros empleadores, ya sean bondadosos o duros. Al hacerlo, ¿sabe qué sucederá? Podremos ganarlos para Cristo, ¿sí? Mediante nuestro buen ejemplo. Pero si somos de esos de que: ¿por qué me hablas así? No me hables así. No, y ahí hazle como quieras. Es más, ahorita ya voy a recoger mis cosas y me voy. ¿Cómo les vamos a hablar de Cristo? ¿No? ¿Sí? El apóstol Pablo también dio un consejo similar en sus cartas. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 5.
Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, dice: siervos, otra vez ahí, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otra ocasión, Jesús también dio un consejo similar que va de la mano. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 46 al 48. Mateo capítulo 5, 46 al 48. Dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48, aquí está la instrucción: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podremos ser perfectos? Pues apunte ahí, ¿cómo podemos ser perfectos? Sabemos que, bueno, el único perfecto es Cristo, ¿verdad? Pero nosotros podemos ir desarrollando no una perfección fuera de la pecaminosidad, porque todos pecamos y seguiremos pecando hasta que no nos vayamos con Él, pero sí podemos ser perfectos, número uno, en carácter. En esta vida no podemos ser impecables, pero podemos aspirar en carácter, ser más semejantes a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo fue Cristo? Él mismo lo dijo: imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y muchas otras cualidades. Número 2, ¿cómo podemos ser perfectos? En santidad. Es decir, debemos de separarnos más y más de los valores pecaminosos de este mundo. Número 3, en madurez. No podemos tener el carácter de Cristo y vivir en santidad de golpe. Así como esperamos una conducta diferente de un bebé, de un niño, de un adolescente y de un adulto, Dios espera actitudes diferentes de nosotros en cuanto vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Eso es ir madurando. Debemos de decir esto: hay muchas personas en las iglesias que tienen años y años escuchando el mensaje del evangelio, pero no crecen espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque no se pone en práctica todas las enseñanzas que se nos dan de la palabra de Dios. ¿Sí? Y se quedan enanos espiritualmente, como lo que les estaba pasando a los hebreos cuando se les escribió: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En la vida cristiana, mis hermanos, hay que ir creciendo, aunque sea poco a poco. No hay que dar esos brincotes, ¿verdad? Como cuando somos niños que apenas sabemos gatear y ya queremos correr. No, pero hay que ir avanzando en la vida cristiana. Si tú no estás creciendo en tu vida espiritual, entonces, bueno, algo está pasando. ¿Cómo podemos ser perfectos? Número 4, en amor. Podemos buscar amar a los demás así como Dios nos ama. ¿Sí? Nuestra tendencia a pecar nunca debe de detenernos en el empeño de ser cada vez más semejantes a Cristo. Recuerden, sin salirnos del tema, estamos aprendiendo a servir, y estas cualidades que acabamos
de ver nos ayudan para que nosotros desarrollemos un servicio fiel al Señor. Entonces, la instrucción es obedecer y respetar aún a los difíciles de soportar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sigue diciendo la palabra de Dios. Dele vuelta a su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Nuevamente vemos el concepto de sujeción y obediencia. Porque ellos, sigue diciendo, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con la alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La responsabilidad o tarea de los líderes en la iglesia es ayudar a que la gente madure en Cristo. Y la responsabilidad de los servidores es obedecer para facilitar el peso del liderazgo. Y así en unidad, los unos a otros, se va edificando sanamente la iglesia de nuestro amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Algo que debemos de tener en cuenta nosotros los servidores es la gran responsabilidad que tienen nuestros pastores o encargados de cada ministerio. Dios en su soberanía puso autoridades terrenales y Dios quiso investir con respeto a algunas personas. En el caso de la iglesia, Dios puso a pastores o encargados que Él mismo instituyó. ¿Sí? ¿Que cometeremos errores? Sí. ¿Que fallamos? También. ¿Que nos equivocamos? Y mucho. ¿Tenemos nuestros momentos? Sí. ¿Discutimos? ¿Pecamos? Y a pesar de todas esas fallas que tenemos, Dios embiste de autoridad y respeto a las personas que Él mismo ha delegado, para que en la iglesia haya un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y a veces podemos preguntarnos: ¿y por qué a Él? ¿Y por qué al otro? ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. He oído en ciertas ocasiones: ¿y por qué Israel fue el pueblo escogido por Dios? Porque Dios es soberano. ¿Sí? ¿Qué significa soberano? Él hace lo que Él quiere. Pero si hubiera escogido a los mexicanos, ¿qué diríamos? ¿Y por qué escogió a los mexicanos? Porque Dios sigue siendo soberano. O a los salvadoreños, para que no se agüiten. Porque Dios sigue siendo soberano y además es un Dios de orden, y Él mismo establece el orden al investir a personas con autoridad y respeto. Por ejemplo, la primera institución de autoridad que Dios instituyó fue la familia, y en la familia Dios establece un orden. ¿Y cuál es el orden? Cristo, la cabeza del varón, y el varón, la cabeza de la mujer. Y algunas mujeres podrán decir: ¿y por qué el varón? ¿Verdad que sí, mujeres? Repita conmigo: porque Dios es soberano. Y esto es a pesar de que el hombre es como es, imperfecto. ¿Verdad que sí, varones? Pero si Dios hubiera puesto a la mujer como cabeza del varón, ¿qué pasaría del otro lado?
El varón diría, ¿y por qué a la mujer? ¿Sí? Porque Dios es soberano. Él hace lo que bien le parece porque Él es Dios. Entonces Él pone a Cristo como cabeza del varón y al varón como cabeza de la mujer. ¿Para qué? Para que dirija su familia. ¿Sí? Y al Dios investirlo de esa autoridad, se demanda de la esposa y de los hijos, ¿qué? Obediencia y respeto. ¿Cierto o no? ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí no dice si te compra tu helado favorito o no, ahí dice honras a tu padre y a tu madre. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dice. Bueno, por lo menos eso es lo que dice mi Biblia, no sé la de usted, ¿verdad? Los padres entonces, con la autoridad que fueron embestidos, instruyen a los hijos, dirigen a los hijos, toman las decisiones mejores para sus hijos y para su familia, enseñan a respetar a sus maestros de la escuela y a los maestros de la iglesia. Y la siguiente institución que Dios pone es la iglesia. Y en la iglesia Dios estableció una cabeza, ¿sí? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? No, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y en la iglesia Dios estableció personas. Veamos Efesios capítulo 4 versículo 11. Efesios 4:11 dice así: y Él mismo, ¿quién es Él mismo? Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios mismo pone a un pastor que con todos sus defectos lo embiste de autoridad y demanda de la iglesia respeto y obediencia, porque eso trae bendición y orden. Y a los papás y a los pastores Dios nos va a demandar del encargo que nos ha encomendado. Entonces, ya entendiendo todo lo que se ha dicho, el punto que estamos tratando hoy en esta tarde es la sujeción, obediencia para todos los que servimos o tenemos el deseo de servir en alguna área de la iglesia. Finalmente, como ya lo dijo el pastor la clase pasada, todos al final de cuentas, sin importar el grado de responsabilidad que se te ha dado o se te ha encargado, pastor, líder o servidor, todos al final de cuentas somos servidores, ¿sí? Doulos por amor a Dios. Y todos debemos desarrollar o buscar sujetarnos con respeto a nuestras autoridades y obedecerlas. La sujeción es como una píldora difícil de tragar. Efesios, dele vuelta ahí a su Biblia, capítulo 1, versículo 22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí está hablando del Señor. Al leer esto es importante aclarar que estas palabras van dirigidas a la iglesia y no a una persona en particular. Y la iglesia debe de ser la plena expresión de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia somos su cuerpo. La imagen del cuerpo debe mostrar la unidad de la iglesia. Cada miembro se involucra con los demás a medida que van cumpliendo con la obra de Cristo aquí en la tierra. No debemos ni podemos trabajar solos, servir o adorar simplemente nosotros solos. La iglesia no debe de estar dividida. Yo aquí con los maestros de los niños y que nadie se meta aquí. Yo aquí en el grupo de alabanza y que no. La iglesia no está dividida en ministerios, ¿no? Todos estamos divididos. Que las personas quieran hacer su grupito, esa es otra cosa muy diferente,
¿verdad? Pero la iglesia no debe de estar dividida. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y para servir necesitamos que todo el cuerpo esté unido, ¿sí? Como ya lo dijimos, es un concepto difícil de digerir. Pablo ocupa esta palabra sujeción del griego, que es una palabra estrictamente usada para el ámbito militar, y aquí Pablo la utiliza para dar el ejemplo de la mejor institución de orden, que son los soldados, a fin de explicar cómo debe de ser esta sujeción. Los soldados obedecen, no preguntan, siguen instrucciones, les dicen firmes y se ponen firmes, derechos, les dicen ve y el soldado va. A veces no saben ni a dónde van, pero ellos lo hacen, como cuando fueron por Osama Bin Laden. Ellos ni sabían para qué iban, hasta que llegaron allá, les dijeron a lo que iban. Y este ejemplo que Pablo usa de sujeción es para que la iglesia pueda distinguir el orden y el respeto que debe de haber en sus siervos, ¿sí? Debemos estar dispuestos a seguir instrucciones. Eso significa sujetarse, estar dispuesto a hacer lo que se te pide. Y Dios en su soberanía escogió personas, ya lo dijimos, imperfectas, llenas de errores, para que gobiernen su iglesia. ¿Ustedes recuerdan a los apóstoles cuando Jesús los llamó? ¿Cómo eran todos ellos? Como dirían por allá en mi tierra, unas fichitas, ¿no? Incluso uno de ellos sería el que después traicionaría a Jesús. Y aún así Dios lo escogió y Dios lo invistió y dijo: este va a ser un apóstol y va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús les da autoridad? Ellos no podían hacer nada. Fueron con Jesús y le dijeron: es que los demonios, mira lo que nos hicieron cuando les pusieron por ahí una revolcada. Y también le dijeron: aquí hay una multitud que tiene hambre. Y Jesús les dice: pues denle de comer. ¿Sí? Y ellos dijeron: pero nosotros no podemos. Entonces más adelante el Señor a esos imperfectos los embiste de poder y les dice: ahora sí, vayan, prediquen, echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Y cuando regresaron después de haber sido embestidos de autoridad y de respeto, salieron a las calles. ¿Y qué sucedió? Hicieron señales y prodigios, y Judas estaba incluido en ellos. Pedro también, a pesar que iba a negar a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios al imperfecto capacita. Aquel que cualquiera diría: ay, ¿por qué a él? Si yo estudié en el instituto bíblico, yo predico mejor que él, yo organizo mejor que él. Bueno, a ese imperfecto Dios lo escogió y Dios lo invistió de autoridad y respeto. ¿Y qué tenemos que hacer los siervos? Obedecer y respetar. Y tengo muchas cosas más, pero vamos a aterrizar aquí. Por último, ustedes recuerdan a Saúl, ¿verdad? Dios le dio una instrucción a través del profeta Samuel y le dijo: ve y destrúyeme a todos los amalecitas, ¿verdad? Y Saúl obedeció, ¿sí o no? ¿No? Entonces llegó el profeta Samuel y le dice: ¿qué es este bramido de animales que yo escucho con mis oídos? ¿Acaso no hiciste lo que Dios te ordenó? Y Saúl respondió: pedí a los soldados que trajeran lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios y holocaustos al Señor. Se puso muy espiritual, ¿verdad? Y en primera de Samuel, capítulo 15, 22, dice así: ¿se complace Jehová tanto? Hace una pregunta: de los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Un acontecimiento realmente trágico
que ninguno de nosotros quisiéramos pasar. Por eso la instrucción: obedezcamos las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia, a nuestros amos terrenales, con respeto y en todo, mientras no atenten contra tu salud y las leyes que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sería importante obedecer? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ese es un servidor por amor, doulos. Así que quizá el día de mañana pueda ser que tú seas embestido de autoridad para desarrollar una labor importante en la iglesia. Porque si alguno quiere un lugar de preeminencia, dijo Jesús, será siervo de todos. ¿Sí? Todos de alguna manera somos servidores los unos a los otros. ¿Quedó claro el mensaje? ¿Sí? Bueno, pues vayamos entonces los que somos servidores ya a desarrollar el ministerio y sirvamos a los demás con respeto y con amor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.